Muy buenos días o muy buenas tardes, según el horario en el cual se encuentren. Los saludo desde Ipiales, Nariño, Colombia, muy complacida de participar en este importante evento académico. Mi ponencia se titula Los animales como nuevos sujetos de derechos y miembros de la familia. En esta ponencia vamos a analizar o vamos a ver una perspectiva acerca de los derechos de los animales dentro de la familia. No nos vamos a enfocar en justificar el por qué los animales deben ser sujetos de derecho. Creo que esto es algo que ya tiene una justificación bastante solvente, pese a que todavía se encuentra siendo debatido y todavía se encuentra siendo objeto de distintos cuestionamientos, pues ya tiene bastante solvencia y bastante justificación. Sin embargo, voy a iniciar con la idea de que los animales deben ser considerados como sujetos de derechos porque ellos tienen un valor en sí mismos, porque ellos tienen unas capacidades, unas habilidades. Ya lo decía Darwin en el siglo pasado, los animales tienen la capacidad de recordar, los animales tienen la capacidad de imitar, dentro de ellos está la curiosidad, y esto es algo que se puede evidenciar cuando estamos cerca de ellos y cuando les damos la oportunidad de que ellos se desarrollen libremente, que puedan florecer y bueno, desarrollarse plenamente. También en esta introducción es importante decir que además de tener memoria, de tener atención, los animales pues son seres conscientes, ¿sí? Son seres conscientes, y así lo estableció un grupo de neurocientíficos en Cambridge en el año 2012, ¿sí? Este grupo de neurocientíficos lograron establecer que los animales pueden proyectar pensamientos, pueden proyectar ideas. Seguramente algunos sean más conscientes que otros, ¿cierto? Algunos sean más sensibles que otros, pero esta ya será pues una tarea de la ciencia. De que todos deben ser sujetos de derechos, es así. Todos deben ser sujetos de derechos de conformidad a sus capacidades, ¿sí? A esa capacidad de sentir, a esa capacidad de pensar, y más allá de ello, a las particularidades que tiene cada animal, ¿sí? Y teniendo en cuenta también, como lo mencioné anteriormente, que son seres conscientes. Es decir, son seres que pueden pensar, que pueden reflexionar. Quizá pues no puedan exteriorizarlo, porque ellos se comunican a través de ese lenguaje gestual, a través de ese lenguaje corporal del cual la naturaleza los dotó. Y bueno, ahora sí vamos al punto. En el caso colombiano, los animales, a través de la ley 1774 del año 2016, fueron reconocidos como seres sintientes, por lo cual hubo una modificación tanto del Código Civil, ¿sí? De ese Código Civil tradicional que los consideraba objetos, ¿sí? Pasaron a ser, gracias a esta ley, pasaron a ser considerados como seres sintientes. Además de ello, esta ley modificó el Código Penal colombiano y a través de esta ley se modificó el Código Penal y se plasmó en el mismo el delito de maltrato animal. Esta ley a la que hago referencia menciona algunos derechos que tienen los animales, ¿sí? Menciona derechos como el derecho a vivir libre de temor y de angustia, del cual tienen que gozar los animales, el derecho a vivir libre de hambre, de sed, ¿sí?
Estos derechos básicamente son tomados del documento de la OIE de 1967. Este documento define lo que es el bienestar animal, ¿sí? Lo define este principio y me voy a permitir leer lo que dice. Dice, el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Entonces, a esto hace referencia el bienestar, al estado físico y mental de los animales, ¿sí? Entonces, ese bienestar debe procurar lo que les mencionaba hace un momento, que el animal viva libre de temor y de angustia, que el animal viva libre de hambre y de sed, libre de molestias físicas o térmicas, libre de dolor, libre de lesión, libre de enfermedad, ¿sí? Entonces, esta norma, la ley 1774 de 2016, recoge los derechos de los animales, pues no los desarrolla, pero sí los menciona. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978. Este panorama de derechos, un poco con el fin de que nos hagamos idea de qué derechos tienen los animales, muchas veces desconocemos. Se habla mucho acerca de que los animales tienen derechos, pero nos preguntamos, bueno, ¿y qué derechos tienen los animales? Pues de manera general podemos decir que los animales tienen derecho a vivir pues una vida digna, libre de molestias, libre de enfermedades, ¿sí? Libre de maltrato, una vida en bienestar. En mi tesis teoricé algunos derechos, ¿sí? Los catalogué como derechos fundamentales y como derechos particulares. Sin embargo, recordemos que esta ponencia está dedicada sobre todo a los animales domésticos de compañía o a los animales que son miembros de la familia, ¿sí? Entonces, en la práctica no existe claridad de qué derechos le asiste a cada animal. Para ello es importante que cada especie sea analizada, ¿sí? Sean atendidas sus necesidades, sus características, sus particularidades, pero pues esa es una tarea de la biología, es una tarea de la ciencia. Y desde el derecho me permito exponerles los derechos, a qué haría alusión los derechos fundamentales y los derechos particulares. Entonces, esos derechos fundamentales son aquellos inherentes al valor intrínseco de cada animal, ¿sí? Entonces, con ellos se debe garantizar unos mínimos de existencia. Y los humanos tenemos algunos derechos en común con los animales, ¿sí? Como por ejemplo, el derecho a un trato digno. Por otra parte, encontramos los derechos particulares. Como su nombre lo sugiere, los derechos particulares se refieren a unas particularidades. Entonces, la reflexión a la que yo llego es que pueden existir tantas particularidades como especies de animales, ¿sí? Y cada especie requiere su investigación, como lo mencioné hace un momento. De hecho, pues esta es una invitación a la ciencia, a estudiar también las capacidades y las particularidades de los animales. Entonces, para precisar un poquito lo que he dicho, los derechos fundamentales de los animales son, por ejemplo, el derecho a alimentarse, ¿sí? Hay algunos animales que requieren ser alimentados, como nuestros animales familiares, nuestros perros, nuestros gatos, ¿sí? O más bien los gatos y perros que están dentro de nuestra familia, ¿sí? Entonces ellos dependen del ser humano, ¿cierto? Dependen del ser humano y nosotros debemos proveerles alimentación, agua y todo lo que ellos requieren. Pero existen animales que son autosuficientes y
que ellos mismos se proveen su comida, como en el caso de un león, como en el caso de un leopardo, son animales salvajes y subsisten por medio de la caza, ¿cierto? Por medio de la caza. ¿Cómo se vulneran estos derechos? Pues una persona vulnera el derecho a la alimentación del miembro animal de su familia cuando no le da comida o cuando no le da la comida adecuada, en la cantidad adecuada, ¿sí? ¿Cómo yo puedo vulnerar los derechos de un animal silvestre o de un animal salvaje? Específicamente el derecho a alimentarse cuando, por ejemplo, lo privo de ello, cuando lo enjaulo, cuando lo encierro, ¿sí? Son animales autosuficientes, ya lo dijimos. Son animales que no se encuentran interesados en vivir en las comunidades humanas. Son animales que tienen su propio hábitat. Entonces, estos animales tienen las habilidades para proveerse de su propio alimento. Yo vulnero sus derechos, no solo el de alimentación, sino también el derecho a la libertad cuando lo encierro. Y bueno, respecto de ello, quiero hacer un paréntesis para mencionar que han existido casos emblemáticos, casos que se han posicionado como hitos, como es el caso de la orangutana Sandra, de la chimpancé Cecilia, el caso de los Ochucho, el caso de las dos primeras se dio en Argentina, el caso del último en Colombia. En estos casos se ha estudiado precisamente el derecho a la libertad de esos individuos, ¿sí? A la libertad de esos individuos y mediante una acción que se ha diseñado para defender o reclamar la libertad humana, como lo es el habeas corpus. Entonces, yo creo que estos casos, seguramente quienes me escuchan ya los han tenido la oportunidad de estudiarlos. Seguramente los otros ponentes harán alusión a ellos, por ello no quiero entrar en el análisis profundo en estos casos. Simplemente los traía como referencia. Bien. Ahora sí, hablemos un poquito acerca de esos derechos particulares. Todavía están en abstracto esos derechos y a qué harán referencia. Esos derechos particulares son los que tiene un animal por sus características específicas, porque tiene unas características que no tiene otro animal. Entonces, ¿cuál? Por ejemplo, un ave tiene la capacidad de volar y para ello tiene unas alas que están diseñadas naturalmente para erigirse al vuelo, ¿cierto? Entonces, esta es una particularidad. Volar es una particularidad que solamente tienen las aves o los animales que tienen alas, ¿cierto? En este punto, cabe traer a colación también que el Tribunal de Nueva Delhi, en India, en el año 2015 reconoció el derecho a la libertad de las aves y el derecho a no ser propiedad de nadie. Otras particularidades que podemos encontrar son, por ejemplo, en el caso de los osos, ¿sí? Un oso es un animal que requiere de un espacio bastante grande, ¿sí? Precisamente porque tiene la particularidad de tener un tamaño grande, no sé, hablando en metros no sabría cuánto podría llegar a medir un oso, pero por el hecho de su tamaño, él requiere un espacio grande y requiere un hábitat propio en el cual él pueda desenvolverse, ¿sí? Y bueno, tiene más características. Por ejemplo, en el caso del oso andino o en el caso del oso de anteojos, él cumple una función natural, ¿sí? Él es un esparsor de semillas, ¿sí? Entonces él coadyuva con el proceso de vegetación y de crecimiento tanto de plantas como de frutas. Entonces miren que los animales también tienen unas obligaciones, o no tanto unas obligaciones, sino más bien unas funciones naturales. Entonces,
para el reconocimiento de los derechos debería tenerse en cuenta. Más allá de las capacidades de sentir y de pensar, esas vulnerabilidades y esas particularidades que tiene cada especie, ¿sí? Así como también la conciencia que pueda tener cada animal. Se dice que los mamíferos son seres más conscientes, quizá, pues eso es algo que tiene que determinar la ciencia. Desde el derecho, pues lo que podemos decir es que son animales que merecen respeto, que merecen un trato digno, pero creo que he sido muy enfática en decir que necesitamos el apoyo de la ciencia para establecer qué derecho le asiste a cada animal. Sin embargo, que quede claro que los derechos fundamentales son la vida, son, la vida en condiciones dignas, ¿no? Tiene que ser una vida digna. Otro derecho de los animales, pues, es la libertad, ¿cierto? Todos los animales deberían poder ser libres. Y bueno, si hablamos de libertad en el contexto de los animales domésticos de compañía, la libertad se debe entender desde otra perspectiva, ¿sí? Porque se trata de animales que no pueden vivir libres y no pueden vivir, o más bien no deben, porque sí pueden. Lastimosamente encontramos muchos animales que se encuentran en estado de calle, se encuentran callejizados, pero pues esto no es lo ideal, ¿cierto? De hecho, pues uno de los derechos que deberían tener los animales de compañía, como los perros y los gatos, sería el derecho a la familia, ¿cierto? Y este es un derecho que considero que debería ser garantizado desde el Estado. El Estado debería controlar la sobrepoblación canina que existe en las ciudades de nuestros países latinoamericanos. Finalmente, pues estos animales que se encuentran en estado de calle, en estado de abandono, se debe decir que si bien son animales que no le pertenecen, entre comillas, porque tenemos que abolir ese concepto de propiedad. Los animales no deben estar relacionados con la propiedad y mucho menos los animales que se encuentran dentro de la familia, ¿cierto? Los otros pues también tienen unos derechos. En otra oportunidad seguramente tocaremos los derechos de ellos, pero en esta oportunidad pues estamos refiriéndonos sobre todo a los derechos de los animales que se encuentran dentro de la familia. Entonces, en ese contexto, los animales que no están dentro de mi casa también son responsabilidad mía y de todos, ¿sí? Entonces, los animales que se encuentran divagando en las calles son responsabilidad de todos, tanto de la sociedad como del Estado, y deberíamos asumir esas responsabilidades, ¿no? Denunciar cuando encontremos casos de abandono, cuando conozcamos de casos de abandono, y bueno, tratar de contribuir también con el bienestar de esos animales que se encuentran en la calle. Ellos no están haciendo ningún daño, ningún mal a nadie. Deberíamos contribuir quizá con su alimentación en la medida de lo posible, ¿no? Yo soy de las personas que trato de alimentar a un animal cuando lo miro esperando comida. Entonces busco algo que darle, así sea un pedazo de pan. Claro que los animales que se encuentran divagando en la calle no gustan mucho del pan. Son animalitos que prefieren las sobras que reciben de los restaurantes. Bueno, en fin. Los animales deben ser considerados como sujetos de derecho, no en virtud de la racionalidad, no en virtud únicamente de sus capacidades, sino en virtud de esas particularidades, como lo mencioné hace un momento, en virtud de la conciencia y de la autonomía que puede manifestar cada uno. En este punto quiero citar a Tom Regan. Tom Regan, este filósofo, nos dice que los animales son agentes morales autónomos, que ellos tienen pensamientos que los mueven a actuar, ¿sí? Los mueven a conducir sus acciones para
alcanzar sus deseos. Sostengo, como lo sostiene Tom Regan, que los animales tienen deseos, tienen gustos, tienen preferencias, y esto es algo que se puede evidenciar muy fácil en los animales que están dentro de nuestra familia. Los animales tienen preferencias, por ejemplo, en cuanto a las personas, ¿cierto? Puede que de pronto todas las personas del núcleo familiar le brinden cariño al perro, le brinden cariño al gato, pero él va a tener más afinidad con algunas o alguna persona, ¿cierto? Va a tener una preferencia particular con una persona, quizá con la persona que le brinda más cuidado, ¿cierto? Es así como también ellos tienen preferencias en cuanto a la comida. Yo les mencionaba hace un momento que los animales que se encuentran en abandono, ellos pues prefieren que les brinden sobras en ocasiones a que les brinden un pedazo de pan, ¿sí? Ellos ya tienen también como sus propios gustos, se puede decir, sus propias preferencias. Bueno, el tiempo, la verdad, es demasiado corto y limitado. Me hubiera gustado tener más tiempo. Seguramente les he generado algunas dudas. Si de pronto les he generado algunas dudas, los invito a que se contacten conmigo. Me gustaría poder interactuar con ustedes. Igual estamos en la construcción de los derechos de los animales. Todas las ideas son importantes, son interesantes. En mi tesis pues yo he desarrollado varios derechos. Quisiera, antes de pasar a hablar de un caso muy especial en Colombia, quisiera hablar de otro derecho, como lo es el derecho a la presunción de no agresividad, ¿sí? Desarrollo y sostengo que los animales no son agresivos por naturaleza. Ningún animal es agresivo por naturaleza. En el caso de los perros, ellos tienen derecho a que se les brinde una educación adecuada para que puedan vivir armónicamente con miembros tanto de su familia como miembros de la sociedad, ¿sí? Que puedan vivir armónicamente con otros perros, con otros animales y también con las personas. Para ello requieren de una educación. Esa educación debe brindársela el responsable de cada animal. No voy a decir el propietario, porque precisamente estamos tratando de dejar de lado esa definición y esa connotación que se les dio a los animales por mucho tiempo de objetos, ¿sí? Entonces voy a hablar es del responsable. Entonces el responsable de cada animal debe proporcionar la educación necesaria, ¿sí? Para que el animal no tenga muestras de agresividad. Entonces yo les decía que ningún animal es agresivo por naturaleza. No está bien estigmatizar una raza, ¿sí? Decir que un perro pitbull es agresivo, pues quizá con el respeto de muchos que lo pueden creer así, yo no lo creo. Yo creo que un perro pitbull es agresivo cuando se lo ha sometido a circunstancias de estrés, como por ejemplo cuando se lo ha puesto a pelear con otro perro, ¿sí? Lo mismo sucede con la raza de los perros Rottweiler también. Son perros que han sido catalogados como perros peligrosos. No creo que eso sea tan así, ¿sí? Y digamos que esto también puede ser un poco atrevido con las personas que han realizado investigaciones relacionadas con este tema, pero de eso se trata, ¿no? De que pensemos diferente, de que abramos distintos caminos, de que construyamos en este debate por los derechos de los animales. Entonces, voy a continuar con un caso particular que surgió hace un año en Colombia, surgió en Ibagué, Tolima. El caso de un perro de raza Schnauzer que padece de epilepsia por cuestiones de la pandemia y por cuestiones de que las dependencias estatales que tienen
o sí, que tienen a su cargo el monopolio de un medicamento humano para controlar la epilepsia, pues no pudieron proveerlo en este tiempo, en el tiempo de pandemia, pues que en el año pasado no pudieron proveerlo, no pudieron venderlo, por lo cual un perro schnauzer de nombre Clifford se encontraba en peligro, ¿sí? Es un perro de edad, es un perro mayor que padece de epilepsia y que necesitaba pues, continuar con su tratamiento de, no recuerdo cómo se llama el medicamento, por lo cual la responsable del perro decidió interponer una acción de tutela con el fin de que se provea este medicamento, o sea, bueno, se lo provee en el sentido de que pueda más bien acceder a él, que pueda comprar, ¿sí? Porque el inconveniente se presentaba en que no estaba a la venta, no estuvo a la venta en el tiempo de pandemia. Entonces, interpuso una tutela argumentando de que pues este perro pertenecía a su familia, era parte de su familia y se encontraba pues también en riesgo la salud de este miembro animal. Este es un precedente porque resulta que el juez que resolvió la tutela concedió la misma amparando el derecho a la unidad familiar, ¿sí? Y amparando también el derecho a la salud de Clifford. Entonces miren cómo los animales son parte de la familia y jurisprudencialmente se les están abriendo unos derechos. Quizá el órgano legislativo en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en Ecuador, no tenga la voluntad política para reconocer derechos y pues también para señalar los mecanismos para hacer efectivos esos derechos, pero los jueces en ese sentido, o más bien la jurisprudencia, sí está dando luz verde. Entonces la invitación es también un poco para que a través del litigio estratégico podamos tratar de salvaguardar los derechos de los animales, ¿sí? De los animales de compañía, entiéndase pues como perros y gatos, ¿sí? Ellos son los únicos animales aptos para convivir en el núcleo familiar. Como les decía hace un momento, las aves tienen el derecho a la libertad, ¿sí? A volar, a desplazarse de un lugar a otro, ¿sí? Cumplir su función también dentro de la naturaleza sin que tengan algún tipo de limitación. Mientras que en la familia, la libertad que se les da es pues una libertad corporal, una libertad para que puedan manifestar naturalmente sus deseos, se desarrollen plenamente, ¿sí? Pero, como lo decía anteriormente, pues los animales domésticos de compañía pues no podrían ser libres, o en el caso pues de los que son libres, ellos sufren de distintos tipos de vulneraciones a sus derechos. Bueno, me he alargado, quizá se me han escapado algunos puntos importantes, por lo cual me gustaría luego pues que existiera una sesión de preguntas para quizá ampliar los temas que se quedaron un tanto cortos. Me despido nuevamente agradeciéndoles por este espacio, deseándoles paz y bienestar. Hasta pronto.